por 1 sobre H por el área, donde H es el coeficiente de transferencia convectivo, que ese todavía no lo hemos estudiado, pero ya lo vamos a estudiar. En definitiva, ya tenemos tipificado que para un proceso conductivo tengo una ecuación para calcular la resistencia, una ecuación para calcular el calor, y lo mismo tengo para el proceso convectivo, que era H por A por delta de T. O sea, en los dos casos tengo ambas ecuaciones, la de Fourier y la de ley de enfriamiento de Newton, para calcular el calor transferido. Veamos ahora casos particulares. Son unas resistencias en serie. Acá, acá. Ajá, bien, ahí está. Bien, ¿qué pasa cuando tengo resistencias en serie? ¿Cómo funciona un sistema de resistencia en serie? Exactamente igual que en un circuito eléctrico. Yo había preparado acá, pero evidentemente no lo logro con mis recursos audiovisuales. Había preparado 3 paredes de distintos colores, pero ustedes no lo llegan a distinguir, una es amarilla, celeste y rosa. Y entonces, este sería el sistema que ustedes tienen ahí representado en la diapositiva. Tengo una pared donde tengo una temperatura caliente, ¿sí? Que para ustedes está para acá. Esta sería la temperatura caliente. Y acá tengo la temperatura fría. ¿Sí? Vamos a poner la celeste como fría, la roja como caliente. Entonces tenemos temperatura caliente y temperatura fría. ¿Cómo va a ir cayendo la temperatura? Bueno, evidentemente en la primera pared va a caer la temperatura con un perfil lineal, que es el que ustedes tienen representado allí en la diapositiva, o sea, va a caer con una cierta pendiente, ¿sí? En la segunda pared va a caer con otra pendiente porque es otro el material. Y en la tercera va a caer con otra pendiente distinta, o sea, son 3 pendientes distintas. El delta de T total, eso está claro, que es entre esta temperatura y esta otra temperatura de las dos paredes. Temperatura caliente, temperatura fría, flujo de calor en esta dirección. Lo que vamos a tener es unas temperaturas intermedias entre estas paredes. Ahí yo tengo una temperatura intermedia, y entre estas dos paredes, también estos dos materiales que me constituyen esta pared, también voy a tener otra temperatura diferente, ¿sí? A esta que tengo entre estos, ¿sí? Entonces tengo una temperatura acá y otra temperatura acá entre los distintos materiales que yo estoy considerando, ¿sí? Esto que a ustedes les parece complejo es una pared compuesta, que es lo más común que hay. Piensen en la pared de sus casas. Tiene revoque, bueno, tiene pintura, revoque, ladrillo, cemento, incluso, y del otro lado tiene revoque y pintura y todo lo demás. O tiene Durlock, puedo tener Durlock, pared, etc. O tengo telgopor, pared, etc. Piensen en las paredes de los hornos, las paredes de las heladeras, que están aisladas, que tienen la chapa metálica. Si alguna vez han podido desarmar la pared de un horno, las tapas, siempre tienen lana de vidrio en el medio, otro material, y después tiene otra capa de chapa. Bueno, entonces, cada una de esas capas me formarían la pared compuesta. En este caso, lo que vamos a hacer es calcular el calor. Eso sí es importante que lo mencione nuevamente. El calor que atraviesa las 3 paredes es el mismo. No es que va un flujo calórico Q y se acumula acá, y acá en esta pared pasa menos calor, y cuando llega a esta pared pasa menor cantidad de calor. Me refiero en joules por segundos. No es así. El flujo calórico, si el régimen es estacionario, que es el caso que estamos estudiando nosotros, donde las temperaturas permanecen estables en el tiempo, en cada posición no cambian, entonces el flujo calórico es el mismo el que atraviesa a las 3 paredes, ¿sí? Por eso hablamos de un circuito en serie, que es lo que tienen ahí representado en la diapositiva, ¿sí? En la diapositiva tienen puesto claramente
que el calor es el mismo para la pared 1, la pared 2 y la pared 3. ¿Sí? En cada pared tenemos el mismo flujo calórico. Lo que tenemos distinto es, obviamente, las diferentes temperaturas y obviamente espesores y conductividades en cada caso. El área sí es la misma en las tres paredes. Bueno, ¿por qué le escribimos así? Porque esta es una forma conveniente para escribir después los delta de T igual a Q sobre esto, y sumando miembro a miembro se me van a tachar la temperatura con la temperatura 2 con la temperatura 2, y te va a quedar TH menos temperatura fría. Caliente menos frío igual a Q, factor común de la suma de las resistencias, lo cual a ustedes los lleva a hacerlos acordar de un circuito eléctrico en serie donde la intensidad de corriente atraviesa la misma intensidad, atraviesa todas las resistencias, pero tengo que sumar las tres resistencias. En el caso de resistencia en serie la sumaba R1 más R2 más R3. Entonces, el calor vale delta de T, que es lo que tengo escrito acá, dividido en la suma de todas las resistencias. Ese es el caso de circuito en serie muy frecuente, y pensemos ahora en una cuestión más industrial. Ustedes tienen una cañería que circula, que lleve una cañería como por ejemplo como esta, que lleva algún fluido caliente o frío, y yo lo aíslo del medio exterior. Entonces ahí tengo las capas que se van haciendo a través del ducto, se van haciendo capas, se va engordando esto y le voy poniendo resistencias en serie. Entonces ya sabemos cómo calcular la resistencia en serie. Y lo más importante a partir de ahora es aprender a representar este circuito, ¿sí? El circuito es lo más importante que van a tener que aprender a representar ustedes. Todo calor va a ser con circuitos, ¿sí? O sea, ustedes todo lo van a tener que transformar en un circuito para facilitar la resolución y la visión del problema. ¿Qué pasa cuando tengo resistencias en paralelo? ¿Cómo son las resistencias en paralelo? ¿Cómo funcionan? Bueno, en este caso las resistencias estarían puestas así. ¿Sí? Tengo dos paredes con una misma temperatura, esta otra pared con otra temperatura TC fría, esta es T hot, y tengo dos paredes de esta manera. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que toda la temperatura aquí es la misma que la de acá. Entonces ahí si yo les hago una pregunta, ¿cómo es el perfil de temperatura en cada pared? Quiero que ustedes me respondan, ¿cómo es el perfil de temperatura en cada una de estas paredes que está atravesando el flujo calórico? ¿Cómo es el perfil de temperatura? ¿Mismo? Es el mismo. ¿Alguno más se le ocurre que no sea el mismo? A ver, no sé tu nombre. ¿Quién me ha contestado? Perdón, Oh, ¿quién es? Juan Dorado. Juan. Bueno, a ver, Juan, te hago una pregunta ya que me has contestado vos. Disculpa, no tengo el listado acá, pero bueno, te pregunto. Por ejemplo, si vos tenés el mismo perfil de temperatura aquí y aquí, o sea, yo te lo voy a dibujar acá en la diapositiva, tal vez para que se vea un poquito mejor. Me va a costar hacer este perfil acá, pero supongamos que la temperatura acá baja así y acá la temperatura baja así. Los perfiles son iguales. Vos me podrías, si yo te hago la pregunta, ¿puede haber transferencia de calor en la dirección Y, esta vertical, entre las dos paredes? ¿Qué opinan de eso? A la clase le pregunto. ¿Puede o no puede haber transferencia de calor entre las dos paredes en esta dirección? ¿Se entendió la pregunta? A ver, Ilana Besket, en la dirección Y, ¿puede haber transferencia de calor? No, yo creo que no, ¿Por qué? porque, o sea, la diferencia de temperatura está entre TH y TC que están ubicadas, o sea, en diferentes puntos de X, pero no en diferentes puntos de Y. Lo que vos me estás queriendo decir es que en la dirección Y no tengo delta de T.
Claro. Perfecto, esa es la respuesta. Muy bien. Esa es la respuesta. Entonces, no tengo transferencia de calor en la dirección Y porque, a pesar que parezca medio raro y que este material sea distinto a este y tenga distintas conductividades, yo acá lo que estoy diciendo a ustedes es que las dos temperaturas acá son las mismas. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no importa que sea de distinto K, no importa que tenga distinta área incluso, no importa. Lo que importa es que el delta de T, el perfil de temperaturas es similar en los dos porque entre los dos varía de TH a TC. ¿Queda claro esto? Bien tu respuesta, Ilana, muy, muy bien. Entonces, en este caso, cuando yo tengo dos materiales por los cuales yo puedo transferir calor, no sé si se ve en el video, me ven la figura que yo estoy mostrando de los cubitos esto o no. ¿Lo ven? Sí, sabe, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, entre estos dos cubitos yo puedo llevar una cantidad de calor por el de arriba y otra cantidad de calor distinta por el de abajo. ¿Por qué? Porque tengo la misma fuerza impulsora, el mismo delta de T, pero tengo distintas resistencias, porque este está hecho de telgopor y este está hecho de metal. O uno es cemento y el otro es ladrillo. ¿Se entiende lo que digo? Ese sería el caso que ustedes tienen la pared con ladrillos donde tienen cemento entre las paredes. Entonces, si yo la pared me está dando al oeste, me está dando el sol, no es la temperatura de acá es la misma que la de acá. Pero la cantidad de calor que me transmite el cemento a la que me transmite el ladrillo son diferentes porque tienen distintas resistencias. Profesor, ¿y esto pasa así en la realidad o solo lo estamos simplificando acá No, esto pasa, para poder hacer los problemas? no, pasa en la realidad, o es muy parecido a la realidad, digamos. ¿Sí? La transferencia de calor en esta dirección, la dirección Y, es prácticamente nula, ¿sí? Va a haber una situación transitoria cuando las temperaturas estén cambiando, que sí puede haber, eso se entiende. Pero una vez que las temperaturas están establecidas, son constantes, tengo régimen uniforme, constante, estacionario, no va a haber flujo de calor en la dirección vertical. ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. Entonces, ahora yo tengo dos caminos posibles por donde transferir calor, por lo tanto tengo circuitos en paralelo. Entonces tengo un Q1 y un Q2. Y es, como ya lo han visto en electricidad, un circuito en paralelo, donde la suma de los dos me tiene que dar el calor total. Por eso te queda la ecuación de esta manera. Vos sumas el calor total que transfieren las dos paredes compuestas, el Q total es la suma del 1 más el 2. Bueno, no hay problema. Entonces lo sumo TH menos TC, como tengo el mismo delta TH, te queda la suma de las resistencias como te quedaba en un circuito eléctrico exactamente igual. Entonces la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo era R2 por R1 sobre R, o sea, bueno, era la suma de 1 más R1 más 1 sobre R2, y te queda R2, R1 sobre R1 más R2. Entonces, acá te queda ahora el calor sobre una resistencia equivalente que es distinta a la que hemos visto para el caso anterior, que era en serie donde se sumaban. Acá no se suman, acá tengo que hacer 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Quedó claro? Bien, por último, tenemos una última situación que yo podría tener, que este sería el de la pared con revoque. Yo tengo el ladrillo, cemento, y en los frentes de la pared, que sería lo que está ahí con el K3, yo le pongo el revoque, ¿se entiende? Entonces tengo ladrillo, cemento, y acá tengo un revoque que sería un poco más grueso, no importa. Entonces tengo, a ver, ustedes lo tienen así, ustedes lo tienen de esta forma, en la diapositiva. Entonces, tengo una pared compuesta, dos paredes, una pared compuesta, y acá tengo una tercera pared que es común a las dos. Bueno, acá es donde hay que entender algunas cuestiones, que queden bien claras. En la pared del medio, acá en la unión de estas dos, donde se juntan, tienen todas la misma temperatura. Yo acá la anoté TC. Todas tienen la misma temperatura ahí, ¿sí? Ahí tienen la misma temperatura. ¿Ah? Esa pared tiene la misma temperatura.
Entonces, de nuevo, entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, las caídas de temperatura de nuevo son las mismas. Es similar al caso que tenía antes. Y después, en esta pared, entre esta pared y esta pared, bueno, ya veré cuánto vale. Es lo que tienen ahí representado. ¿Se entiende con este esquema cómo funciona? Entonces, allí tienen la pared compuesta, la temperatura esta de toda la pared es la misma, ¿sí? Y entonces me queda que ahora tengo una vía de calor por acá, una vía de calor por acá, y acá tengo una única vía de calor. Entonces voy a ir en paralelo y después tendré que pasar por un solo camino, ¿sí? Todo el calor atraviesa esta pared, que será la suma de los dos que tengo por acá. Conclusión, me queda un circuito paralelo serie donde yo voy a tener que sacar las resistencias como un circuito eléctrico. Hago el equivalente de las resistencias en paralelo y le sumo la serie y ahí tengo mi resistencia total. Siempre las resistencias calculándola espesor sobre K por A. El espesor que atraviesa acá, dividido en el K este y en el área transversal que yo acá no la estoy dibujando, pero que ya se la pueden imaginar. Esa es el área de pasaje por donde va a atravesar el calor. Es esta área que le estoy representando acá. Esta es el área, ¿sí? En el caso del cubito ahí, en el caso del cubito, que es la última pared, es esta área, ¿sí? El área por donde atraviesa el flujo calórico. Bueno, ya han visto serie paralelo, veamos qué pasa en un cilindro. En un cilindro ya tenemos una situación un poquitito más complicada que no la voy a resolver yo, les queda en la diapositiva para que lo piensen ustedes, la parte matemática, pero no es que se las voy a dejar así nomás, les voy a explicar. En un cilindro, que esto sería un cilindro, yo puedo tengo una capa y puedo tener ahora el espesor. Acá esto no tiene mucho espesor, tendría que buscar algo que le dé espesor. Bueno, acá falló mi ejemplo. No le ven el espesor, este es muy pequeño, pero ustedes tienen un radio acá adentro y un radio exterior, ¿sí? Tienen el radio de adentro y el radio exterior. Y el calor tiene que atravesar ese radio. La conducción es a través de esa superficie cilíndrica, desde adentro hacia afuera, o obviamente de afuera hacia adentro, da lo mismo. Depende de quién esté con calor o no, con temperatura mayor o no. Bueno, en este caso, acá vos tenés un problemita porque la temperatura ya no es como era antes, que era T de X, ahora es T de R, depende del radio. Entonces, en vez de poner el gradiente de temperatura, poníamos antes dt de X, ahora pongo dt de R, porque varía con el radio. El problema es que el área de transferencia, cuando antes yo tenía un área plana, que era el caso que yo tenía antes, el área de transferencia no cambiaba. Conforme avanzaba, siempre era cuadrada. Era el área de esto. Yo iba cortando acá, siempre el área es este cuadrado que yo tengo acá. ¿Se entiende, no es cierto? El área transversal del flujo. Siempre la misma. Pero ¿qué pasa en el cilindro? ¿Cómo es el área en un cilindro? A medida que el flujo calórico va atravesando el radio, fíjense, acá tienen, en este esquema se ve claramente, a medida que va atravesando, el área cada vez más grande. Cada vez el área es más grande. Entonces, esa área es variable también con el radio y por lo tanto la voy a tener que poner en función del radio y ya mi integral no será tan sencilla como la había obtenido antes. Porque el área me queda 2pi por R, 2pi por R por L. Y bueno, cuando yo separe variables, que es lo que estoy haciendo acá, me queda dr sobre R y K 2pi L, la integral de la temperatura. Esto está claro, no hace falta que lo haga, ¿no es cierto? Es Q punto sobre el área por dr es igual a menos K por dt. Y esta área ahora es función del radio, por eso la dejé ahí. Entonces me queda Q punto sobre dr, el área que es 2pi r L, y eso lo tendré que integrar igual a la integral de menos K por dt. Obviamente voy a integrar entre el radio que voy yo, que es desde este punto a este punto, entre el radio R1 y R2. El espesor
de tal manera que me quede el espesor por donde está produciéndose la transferencia de calor. ¿Se entiende? Bueno, cuando hagan esa integral, la resuelvan, eso se los dejo tarea para la casa, que lo tienen que hacer, lo tienen que pensar un poco. Cuando hagan todo eso, van a llegar a esta ecuación que tienen acá, que es bastante sencilla, tampoco no es nada del otro mundo, porque de R sobre R la integral es logaritmo. Entonces les queda logaritmo. Pero no resulta práctico usar así y vamos a usar otro término. Fíjense que la resistencia, cuando pasa esto dividiendo abajo, me queda logaritmo de R2 sobre R1 sobre K por 2πL. Vamos a introducir el concepto de radio medio logarítmico de esta manera. Entonces, en vez de calcular el área, como la calculábamos aquí, poniendo variable, vamos a introducir este concepto de radio medio logarítmico. Me va a quedar que la resistencia es el espesor, que es lo que yo ya conocía, R2 menos R1, sobre K por el área. Queda exactamente igual que antes, sobre K por el área. Pero el área, como ahora el área es variable, se va a llamar área media logarítmica y la voy a calcular con el radio medio logarítmico. Lo único que tienen que hacer acá es reemplazar y trabajar un poquitito matemáticamente y van a llegar a esto y se acabó, fin de la historia. Entonces, cuando tengo un cilindro, me olvido de mi área. Entonces, cuando tengo una superficie cilíndrica, que es el caso típico de una cañería, de una conducción, que yo a su vez después le puedo poner un aislante, etcétera, pero siempre que tengo una cañería, entonces aquí es la resistencia térmica, vale, el espesor de la cañería, que es ese espacio, dividido en la conductividad por el área media logarítmica, que la calculo con el área media logarítmica, la vas a calcular como 2pi por el radio medio logarítmico por la longitud, porque obviamente dependerá de la longitud de la cañería. Bueno, entonces ya tienen el área de transferencia para una cañería cilíndrica, ¿sí? El área de transferencia, nuevamente, siempre es la envolvente, ¿no? A ver, tengo esto acá, el área de transferencia es todo esto, o sea, yo estoy transfiriendo calor desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. El área de transferencia es esta. Como el área va variando de acuerdo al radio, me queda esa área media logarítmica. Para que no se vuelvan locos, el área media logarítmica no tiene mucho sentido calcularlo si la diferencia entre los dos radios es menor que 2, lo cual sucede en casi todas las cañerías metálicas, y yo tengo que trabajar entonces con un área media aritmética, son muy similares, que es R2 más R1 sobre 2. Directamente lo saco hacia el radio y calculo el área, entonces el área como 2pi por el radio medio por la longitud. Y ese vale R2 más R1 sobre 2. O sea, la media aritmética en vez de el área media logarítmica. Por último, si yo lo que tengo es una esfera, donde tengo la conducción, el área por donde yo estoy, la superficie por donde yo estoy transfiriendo es una esfera, hagan de cuenta que es el horno de barro, ¿sí? Ese es un horno de barro. Entonces yo tengo la temperatura dentro del horno, de la pared interior del horno, y la pared exterior. Y yo quiero saber cuánto calor estoy perdiendo, entonces mido la temperatura de la pared interior y mido la temperatura de la pared exterior. En este caso, es como, de nuevo, tenemos la misma situación, el mismo problema en mi ecuación de Fourier, ¿sí? Me aparece el área. El área que vaya atravesando el flujo calórico de ese horno de barro, obviamente va cambiando, son como las capas de una cebolla, cada vez se hace más grande el área, entonces esa área va a ser variable. Como es variable con el radio, y yo sé que el área vale 4pi por radio cuadrado, y ese radio es variable, bueno, lo pondremos en la ecuación y la resolveré la ecuación. No hay nada complejo que no puedan resolver matemáticamente. La diferencia es que en esfera, ahora vamos a trabajar con el área. Así como acá trabajamos con el área media logarítmica, ahora vamos a trabajar con el área media geométrica, definiendo el radio medio geométrico como la raíz de R2 por R1. Cuando hagan el trabajo algebraico van a llegar a esto. O sea, de nuevo, la resistencia en una esfera, que yo tengo un radio R1 y un radio R2, o sea que esto es el espesor
esto es el espesor E, me va a quedar que la resistencia vale, entonces, el espesor sobre K por el área media geométrica, ¿sí? Que a su vez es similar al área media aritmética, que es la sumatoria de los radios. Si el radio 2 y el radio R1 no son muy diferentes, no hay tanta diferencia, es menor que 2 la relación, que se va a cumplir en muchísimos casos, directamente digo que el área de la esfera vale 4pi por radio al cuadrado y chao. ¿Qué radio? El radio medio aritmético, R1 más R2 sobre 2 y listo. Si hay mucha mayor diferencia que 2, entonces trabajan con el radio medio geométrico y ya saben cómo calcular la resistencia allí. Por último, para ir cerrando, les quedaría el tema de una resistencia compuesta compleja. En este caso, fíjense que ya nos hemos propuesto un caso mucho más complejo, donde intervienen un montón de elementos. Tengo un fluido, tengo una pared compuesta y tengo otro fluido frío. Esto que parece raro es lo más común que ustedes van a tener. De hecho, en un intercambiador de calor, cuando ustedes quieren transferir calor en un equipo, pasa agua caliente o agua o vapor, tiene una cañería y va el agua fría por afuera. Ese es el caso este que estamos viendo acá. Bueno, cuando hagan esto de nuevo, el circuito es serie. Las resistencias están en serie, porque el calor es el mismo, el Q punto es el mismo en todas las secciones, ¿sí? No es un flujo paralelo, es el mismo calor que va cortando capas y va atravesando ese sistema, ¿sí? Obviamente tendré una resistencia en la parte de líquida caliente, una resistencia en la parte líquida fría, y voy a tener mi resistencia en el sólido, que la calcularé con conducción. De esa manera les queda acá, por ejemplo, la resistencia en la parte líquida fría, la resistencia en la parte líquida caliente, y estas tres resistencias si tuviera tres sólidos en la parte sólida. Que es una resistencia, un sándwich de paredes, ahí podría tener metal, incrustaciones de un lado, incrustaciones del otro, entonces ahí tengo ese sándwich y me queda la resistencia de esos sólidos que están viendo acá, que yo las estoy sumando allí. Bueno, como el calor es constante, es el mismo en todos los términos, lo saco de factor común y hago mi suma, y obviamente voy a ir tachando término con término, T1 con T1, T2 con T2, T3 con T3, T4 con T4, y me queda TH menos TC, lo mismo que me queda para un circuito en serie, es lo que tengo acá. Entonces, ¿qué tienen acá? Tengo un sándwich de mecanismos de transferencia para pasar calor desde el fluido frío al fluido del caliente al frío. Claramente los perfiles de temperatura ya en la parte líquida no es una recta, en la parte sólida sí, mientras sea conducción K, K y K, tengo rectas. Acá tengo curvas. Pero eso ya lo vamos a ver después, no me tengo que preocupar. Lo que yo tengo claro es el perfil de temperatura. Lo que tengo claro es que voy a sumar resistencias de convección con las resistencias de conducción. Y esto es convección. Obviamente, esto es convección. Yo, dice, mira, la verdad es que no me gusta calcular tantas cosas. ¿Por qué no calculamos algo global? Y bueno, llamarle el coeficiente global de transferencia y te queda el U. Se llama coeficiente global de transferencia. ¿Qué es el U? Sería como la resistencia de todos los elementos que intervienen en ese mecanismo de transferencia. Bien. Ahora llegamos ya al radio crítico de aislante, que lo vamos a dejar para la clase de mañana, para que lo tratemos y ya resolvamos algún problema. Bien. Entonces ahora, ¿alguna duda les ha quedado de esto, chicos? Por favor, ¿podrían preguntar? Quedo atento a sus preguntas. Así sumamos al video. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está todo claro? Sí, profe. ¿Ha sido muy rápido o estamos bien? Todo bien, profe. Bien. A ver,
yo entiendo que son muchas cosas, es un poco tedioso las clases así, de esta manera, pero bueno, yo creo que, a ver, para cerrar los conceptos, ya han entendido, hay conducción, han entendido la ecuación, siempre se utiliza la ecuación de Fourier. Lo que les estoy dando acá de distinto, en este caso, es que ustedes pueden tener resistencias en serie, resistencias en paralelo, resistencias serie paralelo, como en este caso, o también tenemos las situaciones particulares cuando es área variable de transferencia. Porque recuerden que siempre el flujo es perpendicular al área. Si el área se va haciendo cada vez más grande, como es el caso de un cilindro, de la pared cilíndrica, o la pared como la del hornito de barro, que es una pared esférica y se va haciendo cada vez más grande, bueno, evidentemente tendré que buscar la forma de cómo hago para calcular el calor, porque no me estaría saliendo de mi ecuación, no quedaría tan claro, y entonces les quedan esos dos conceptos que aparecen allí, de radio medio logarítmico y área media logarítmica, y de radio medio geométrico y área media geométrica para la esfera. Finalmente, el concepto del coeficiente global, creo que lo piensen un poquito tranquilo, ¿sí? Lo repasen, vean cómo funciona en serie, no tiene nada de raro, y va a ser el que va a tener aplicación en casi todos los problemas. Bueno, yo hasta acá doy por finalizar la clase como grabación para no